En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer sorprendió a la opinión pública colombiana el senador Roy Barreras, que es el portaestandarte principal de la entrega de Colombia a las FARC, con una propuesta consistente en que se le dé voto a los militares. Desde luego que la propuesta es inconveniente, es inoportuna, carece de sentido, pero inmediatamente nos pone en guardia. Con este gobierno y con quienes practican su estilo como el señor Roy Barreras, uno no tiene que preguntarse por la seriedad o la profundidad o la conveniencia de lo que dicen, sino que inmediatamente tiene que ponerse en guardia sobre lo que están ocultando. Es el sistema de trabajo. Cuando Roy Barreras o Santos, Juanpa o alguien de su gobierno arma un escándalo, es porque hay otro que tapar. Es porque están ocultando alguna cosa. Roy Barreras está ahora en Cuba dizque de negociador del gobierno. Uno no sabe qué es lo que están negociando porque todo esto es secreto, porque todo esto es de espaldas al pueblo colombiano, porque todo esto es un sartal de mentiras con las que quieren cubrir el hecho fundamental de que quieren entregarle el país a las FARC. Bueno, entonces propongámonos el tema. ¿Qué quiere ocultar Roy Barreras? ¿Qué quiere que no se sepa? Hay una primera cosa fundamental, y es que quiere tapar un hecho de vergüenza que puede tener un desarrollo de unas magnitudes enormes, y es que llegan los primeros 30 militares cubanos a Colombia para cumplir una tarea que le corresponde cumplir a los militares colombianos y a las fuerzas de policía de Colombia, que es garantizar que las FARC estén donde deben estar. Y si es del caso, para darles la protección que se les deba dar para que otro no los mate, es decir, para que no los maten sus antiguos socios de las BACRIM. Esa tarea es una tarea de la Fuerza Pública Colombiana. Vienen los primeros 30 militares cubanos. Decimos que los primeros porque, por supuesto, a uno lo van ablandando. Esto es un proceso de ablandamiento. A Venezuela seguramente llegaron primero 30, o 20 o 50, y después llegaron por miles los militares cubanos que son dueños del país, que son dueños del ejército venezolano, que son los que cubren todos los espacios políticos en la Guardia venezolana y en todas partes. Se empieza, por algo se empieza. Entonces, Roy Barreras está ocultando lo que denunció el presidente Álvaro Uribe. Cuba va a mandar militares cubanos a Colombia. Esto, desde luego, es una afrenta para el país. Esto es una burla al país. Esta es una burla a su historia, la historia dramática de una Colombia que ha vivido sufriendo el terrorismo desencadenado en Cuba. Esos militares cubanos que vienen acá eran los especialistas en preparar a los terroristas colombianos que venían a asesinar colombianos. ¿Quién impulsó a las FARC hasta niveles sorprendentes? ¿Quién los adiestró? ¿Quién los equipó? ¿Quién los impulsó? Cuba, esos militares cubanos. ¿Quién organizó el EPL y quién organizó el ELN y quién les dio entrenamiento militar y quién les dio las armas y quién los preparó para venir a hacer terrorismo en Colombia, es decir, para asesinar colombianos? El ejército de Cuba, es decir, los oficiales que vienen acá deben estar muy bien entrenados en el arte de preparar gente para asesinar colombianos. ¿Quién preparó el M-19? ¿Quién lo preparó? ¿Dónde estaba el señor Antonio Navarro, que pone cara angelical cada vez que le mencionan el asalto al Palacio de Justicia y dice eso no se debió hacer? ¿Dónde estaba, senador? Estaba en Cuba, que era su refugio, que era su segunda casa, que era el hogar suyo como el hogar de todos los terroristas que en Colombia han sido. De manera pues que la cosa empieza por 30,
Nos mandan primero 30 y después nos mandarán 300 y después 3.000. Pero empieza por ahí. Y eso es lo primero que Roy Barreras quiere ocultar. Quiere ocultar la infamia que esto supone y, desde luego, se quiere anticipar al silencio del alto mando militar colombiano, que es sencillamente desconcertante. Y yo, como colombiano, no he podido entender cómo un general como Alberto Mejía, hijo del general Nelson Mejía Henao, puede estar en las que está. Pues está en eso. Por ejemplo, manteniendo silencio frente al hecho afrentoso para las fuerzas militares de Colombia de que van a traer 30 militares cubanos, dicen exmilitares, mentira, militares que no van a traer el uniforme de las fuerzas militares de Cuba, sino que van a venir disfrazados de civil. ¿Cómo se guarda silencio frente a eso? ¿Cómo el general Mejía no recuerda la historia? Señor general Mejía, ¿quién asesinó a sus hombres? ¿Quién? Los guerrilleros del EPL, del ELN, del M-19, de las FARC, dirá usted. ¿Adiestrados en dónde, le pregunto? ¿Armados en dónde? ¿Preparados en dónde para matar a quienes han sido sus compañeros de armas y a quienes hoy son sus subalternos? Esos oficiales que van a traer a Colombia, señor general Mejía, se lo digo para que tenga el silencio, para que mantenga el silencio que va a mantener, pero con pleno conocimiento de causa, con la infamia que supone ese silencio. Roy Barreras lo quiere tapar y entonces nos pone a discutir sobre la conveniencia de que usted salga a votar en las próximas elecciones. Nos importa una higa. Eso no tendría significación ninguna. Que es que quieren tapar el hueco del plebiscito y 400.000 votos de militares, entonces son 400.000 votos. No van a votar por el plebiscito, votarían en contra del plebiscito, pero eso no importa. De una manera o de otra, ese no es el tema. El tema es que empiezan a llegar militares cubanos a Colombia que se van a tomar este país. Y usted guarda silencio, señor general, y eso no lo podemos entender los colombianos, y mucho menos los que lo hemos querido, lo que lo hemos admirado, lo que hemos visto en usted, uno de los grandes generales de la República. ¿Será eso solamente? Desde luego que no, desde luego que no. Porque hay que tapar las cosas y porque hay que enmendar las planas. El señor Roy Barreras propone que a los militares colombianos les den el derecho al voto cuando no les dan el derecho a la justicia, que no la tienen, señor general Mejía, ni me refiero a usted, señor general Rodríguez, porque es perder el tiempo. No les dan justicia. Usted lo tiene que saber, si ha tenido tiempo para ir a los sitios donde están detenidos sus compañeros de armas, donde están sufriendo las inclemencias de una justicia inicua, donde están pagando delitos que no cometieron, simplemente por cumplir su deber de respaldar esta patria y respaldar una constitución política que los terroristas han querido siempre pisotear. ¿Por qué no les dan justicia? ¿Por qué no es esa la exigencia de las fuerzas militares? Dizque derecho al voto. Derecho al voto en el momento en que está preso el general Arias Cabrales. ¿Ustedes no saben quién es el general Arias Cabrales? ¿Ustedes no aprendieron a respetarlo y a conocerlo? ¿Ustedes no saben quién es el general Rito Alejo del Río? ¿No aprendieron a conocerlo? ¿Usted, señor general Mejía, no fue compañero de armas del coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¿No sabe quién es él? Por Dios, y siga la lista. Y el general Uzcategui, ¿usted no sabe quién es el general Uzcategui? ¿Y usted no sabe la infamia que se está cometiendo en contra de él? ¿Por qué no levanta su voz? ¿Por qué no dice que eso es una injusticia? ¿Por qué no dice que usted no sabe cuál es el contexto moral en que se está cumpliendo esta arremetida contra las fuerzas militares de Colombia? ¿Y por qué esos militares que han sido y serán para siempre gloria del ejército colombiano están metidos en una cárcel? En una cárcel, señor general Alberto Mejía. Bueno, pero hay que discutir de otro tema. Entonces discutamos el tema del voto de los militares para que no discutamos el tema de la injusticia que se comete contra los militares y para que no discutamos el tema de la invasión de los militares cubanos a Colombia, de los mismos militares que armaron a los terroristas colombianos que no han parado, porque no han parado
de asesinar miembros del ejército de Colombia. Esos son los que vienen a este país. Y eso es una afrenta, esa es una dignidad. Y desde luego, silencio, silencio, porque el debate es el voto para los militares colombianos. Otra vez la trampa. De manera que pensemos en lo que tenemos que pensar y olvidámonos de la propuesta harto descaminada, imbécil, digámosla con todas las letras, del señor Barreras, que está ocultando lo que se quiere ocultar, la invasión de Cuba a Colombia y la continuada injusticia contra los militares del país. No les den voto, señores. Por Dios, denles justicia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.